11:24 la hora en la República Argentina, muchos amigos conectados. Los saludo al amigo Mariano Carcasia, que es el que está a cargo de la transmisión del canal como cada sábado. Y ahora sí, nota principal, nuestra invitada, un verdadero lujo, la doctora Celeste Colombo, abogada cordobesa, directora, ya van a escuchar esa tonada, directora del programa de Inteligencia Artificial y Derecho de la Escuela de Negocios de la UCES, es jefe de trabajo práctico en varios lados, está en casi todos lados y especialista en este tema, pueden googlear, hay muchos artículos, pero bueno, quisimos traerla, quisimos hablar inteligencia artificial y seguros. Gracias, Celeste, además por haberte venido presencialmente, es vecina. Sí, vecina. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación, muchísimas gracias a la radio, a los chicos, al equipo, que la verdad son unos genios, y bueno, estamos aquí para hablar de un tema que me apasiona. Me sorprendiste que estás debutando en un programa de radio. Tal cual. Bueno. Tal cual. Sí, tengo un familiar periodista, mi tío, pero para mí esto es totalmente nuevo, sí. Bueno, vamos a arrancar con lo básico, porque seguramente no todos los colegas lo han escuchado, obvio, pero no conocen qué es la inteligencia artificial, cuándo nace, que no es reciente, pero contanos primero eso. Sí, hoy en realidad estamos viviendo como ese boom o primavera de la inteligencia artificial, pero lo cierto es que como término no es algo novedoso. De hecho, tiene casi la edad de mi papá. O sea, las primeras menciones al término de inteligencia artificial es de 1945, de hecho. Lo que sucede es que, claro, en aquel entonces, cuando aquellos científicos hablaban de inteligencia artificial como este concepto de una máquina, le decían ellos, de que fuese o tuviese las mismas capacidades que un ser humano para pensar, y hablaban si era posible que una máquina pensase quizás como un ser humano. El tema estaba que en ese entonces, sin ir más lejos, las computadoras que existían no tenían ni siquiera la capacidad que tiene hoy nuestro celular para, por ejemplo, recibir y transmitir datos. Entonces, con lo que se alimenta la inteligencia artificial era con datos. Y en ese tiempo no existía la capacidad de procesarlo y sobre todo de almacenarlos y de aprovecharlos. Es entonces que entra la inteligencia artificial como en un invierno, y precisamente cuando aparece todo este término de ese Big Data, esta posibilidad de tener gran cantidad de datos, y sobre todo cuando aparecen tecnologías como 4G o la 3G, 4G, cuando llegue la 5G va a ser un boom también. Entonces, el aprovechamiento de los datos en tiempo real, veloz, con gran variedad, con gran volumen, y ahí es cuando surge con gran auge la inteligencia artificial que conocemos hoy o que tenemos hoy a la vista. Me hablas de máquinas que piensan y pienso un poco en mi juventud, leyendo mucho, fanático de Asimov, las 3 reglas de la robótica, y ahora estamos pensando si las máquinas no nos van a atacar, no quiero hablar de Terminator, pero si van a reemplazar el trabajo de la gente, que es tal vez el gran temor que ha generado últimamente. Lo cierto es que existe ese gran temor, y yo creo que hay que tratar de transformarlo quizás como una oportunidad, sin ir más lejos, para abogados como lo soy, o productores, abogados productores. Lo cierto es tomarlo como una oportunidad para ayudar al trabajo. Porque en realidad la inteligencia artificial a lo que puede llegar es a ayudar a realizar todos aquellos trabajos mecánicos y repetitivos. Pudiera llegar a ser, sin ir más lejos, no sé, en una compañía de seguros algo muy sencillo. Liquidación de proveedores. Si bien eso no sé si tiene tanta inteligencia artificial, sino automatización de proceso, pero lo cierto es que antes una persona se ponía a liquidar factura por factura. Hoy se liquida todo en tanda. Entonces, esa persona está aprovechada mejor en otra tarea. Bueno, a esa es lo que se apunta con el uso de la inteligencia artificial. Ahora, hablamos o abarcamos un poquito más el tema del seguro, pero justamente, y es lo lindo de tener oyentes en vivo, al querido Claudio Cabrera, que le mando un saludo, me dice, no estaba muy de acuerdo con la IA hasta que me ofrecieron una prueba de un programa que envía a los clientes vencimientos de cuota, pólizas por WhatsApp, y le está ahorrando mucho tiempo administrativo. Mucho tiempo administrativo, y también, bueno, ahí está. En este caso, por ejemplo, el productor, que imagino que es un productor. Sí, sí. En este caso, el productor tiene su tarea. Se estaba aprovechando de un programa que lo está ayudando a dar un diferencial. Porque yo siempre digo, en las compañías de seguros o los productores, todos vendemos exactamente lo mismo, las mismas pólizas. Productos que son todos iguales. Ahora, ¿dónde está el diferencial? Y que el productor esto lo conoce muy bien porque es parte digamos, de su tarea.
cada uno de los productores con su propia habilidad y con su propia expertise, y sobre todo con ese ida y vuelta que genera con el asegurado, es lo que lo engancha al asegurado para que se quede con él, para que le traiga algún conocido. Bueno, ahora con esto puede darse como un plus o como un punch más. Y bueno, las compañías de seguro, los productores que vendemos todos iguales, tenemos que tratar de ir un poquito más y encontrar en el core de la industria, que no solamente es indemnizar, sino darle como un plus, que es esa experiencia, venderle algo distinto, y es la experiencia del cliente. Sí, es también una forma de diferenciarse en un mercado donde hay 40.000 productores. Tal cual. Entonces, porque la gente hoy, ¿qué quiere? Quiere una experiencia. Entonces, en el venderle esa experiencia, en el sentido de hacerlo sentir cómodo, en venderle quizás un producto que impacte en su bienestar, que después podemos hablar o ahondar sobre ese tema, pero el productor en este caso, incorporando esta herramienta, está haciendo una diferencia. ¿Por qué? Porque no solamente está en haciendo un aporte distinto, sino que se está además acortando plazos que, por ejemplo, en su caso le ayuda a ocuparse de una tarea que en este caso la tiene mecanizada con este sistema. Leía por ahí un informe de una consultora especializada que habla de las aplicaciones de inteligencia artificial desde la parte de suscripción, de siniestros, marketing hacia el cliente, pero en muchos puntos se habla de la gestión del fraude, como que realmente la inteligencia artificial es la herramienta para este tema del fraude, que es un flagelo muy fuerte para el mercado. Sí, lo cierto es que se están utilizando en las compañías de seguros, se está utilizando distintas herramientas, y sobre todo las que tienen incorporada inteligencia artificial para detectar el fraude. Precisamente porque pueden analizar gran cantidad de datos, gran cantidad de documental, que al ser humano se le va a pasar, ¿no? Entonces hablamos de este diferencial. Bueno, no lo puede hacer el ser humano, estas tareas por ahí, o sea, no es que no las pueda hacer, logra hacerlo, pero en un tiempo muchísimo mayor. Claro. Entonces uno, aprovechando con estas herramientas, logra quizás lo que se conseguía en un trabajo de 2 semanas, o de 2 días, o de un día entero, en minutos. Entonces, comparando fotos, analizando documental, viendo si pericias tienen algún tipo de pauta de fraude, como pudiera llegar a ser, no sé, quizás en un perito que es medio sospechado de que quizás da un porcentaje mayor al que corresponde, analizarlo para saber en qué porcentaje, por ejemplo, una cervicalgia da por el tope cuando quizás correspondería un 2%. Las ART deben estar más que interesadas en este tipo de datos. Es que allí apuntamos, sí. ¿no? O sea, comparar certificados, firmas, todo eso se puede hacer a través de un análisis. Celeste, estamos hablando de Big Data y esto también trae cierta polémica. ¿Hasta dónde se está metiendo la industria, cualquiera, no solo el seguro, en datos de los clientes, y dónde está la reserva o los datos personales? Digo, ¿hasta dónde se puede llegar? Hay gente que dice que hoy, porque las compañías tienen acceso a Big Data, prácticamente saben todo. Ni tendrían que preguntar datos del riesgo del asegurado, porque en algún lugar dice que la casa tiene tantos metros. ¿Es tan así, tan absurdo, tan absoluto? Primero, separar 2 cuestiones. Es algo que siempre lo conversamos quizás entre los colegas, tenemos varios grupos de WhatsApp referidos específicamente a esto de la inteligencia artificial, y algo de lo que siempre hablamos es que el concepto de privacidad está bastante difuminado. Yo no creo que, sobre todo de acá a 10 años, lo privado va a ser algo como muy raro, porque todo está en la famosa nube. Todo está, por ejemplo, en nuestros celulares, todo está... Desde Orwell y el Gran Hermano, hoy es así. Vamos a eso, ¿no? A ese Gran Hermano que lo conoce todo, ¿no? Igual es verdad que se suben muchísimos datos a la nube. Lo cierto es que esos datos en sí tampoco hacen información per se, tiene que hacerse como esa minería de datos para lograr esa información relevante, pero... Si bien es cierto que hoy cada vez es menos lo privado y vamos subiendo datos, y sobre todo se pueden aprovechar datos de lo que cada uno de las personas aporta con los distintos dispositivos, lo cierto es que las compañías de seguros, sin ir más lejos, cuando hacen aprovechamiento de datos a través de distintos dispositivos, previamente
han solicitado el permiso a los asegurados para poder utilizar y aprovechar esos datos. Sí, a ver, El tengo famoso entendido. consentimiento informado. Claro, pero hay muchas de esas cosas, me reía como ejemplo de algo, una señora que sufrió una indigestión en un parque de Disney, pero que no puede reclamar porque ella es suscriptora del canal de Disney y cuando aceptó eso, ahí adentro decía que nunca le puede reclamar a Disney por ningún motivo. Digo, nadie lee las cosas que firma. Bueno, eso lo leí, me pareció, igual en realidad tiene una explicación, que no se puede reclamar a Disney, me imagino, en base a esta situación, Sí, que es sí, no. el uso de la aplicación que era Disney Plus, me parece. Me parece que la responsabilidad civil generada de un incidente en un parque excede, pero me pareció muy Waldo inteligente. Sobrino está sacando un boleto para ir a defender a esa señora en No, Estados tal Unidos. cual, pero me pareció muy inteligente la defensa, muy extrema, pero me pareció inteligente, ¿no? Pero volviendo al tema de las compañías solamente pueden hacer uso de los datos para los cuales han obtenido el consentimiento para el aprovechamiento de los mismos. Una compañía de seguro, salvo que sea una cuestión pública y notoria, como, no sé, el conocimiento de un siniestro que sale en la tele, en las redes y demás, que es lo que sucede casi siempre. Allí ya no podía decir, no sabía que existía, que hubo este gran siniestro, pero después la compañía no puede andar tomando datos de lugares o de sitios, porque estaría haciendo uso incorrecto de los datos. Coincido plenamente. Ahora, vos como abogada y especialista, te pregunto, desde la óptica del derecho, ¿qué es lo que hoy están analizando de lo que puede venir a futuro, ¿no? Del tema riesgos, consecuencias, la responsabilidad por daños derivados de su aplicación, porque las compañías obviamente quieren aprovechar esta herramienta, pero acción, reacción, esto puede también dar lugar a futuro a algún tipo de acción, por eso digo, ¿cuál es el estudio que están haciendo desde el derecho? Yo creo que, primero, respecto de la responsabilidad por el uso de inteligencia artificial, ni siquiera la Unión Europea se ha puesto de acuerdo respecto a quiénes deberían responder y cómo, ¿no? Lo cierto es que respecto a eso hay como un gran vacío, más allá de que yo quizás tengo una teoría que no fue objeto de mi tesis en la maestría, pero no obstante ello es una construcción que uno puede hacer porque normativamente uno puede hoy basarlo en algunas normas quizás en nuestro país, pero afuera está en estudio. Los legisladores en la UE están tratando de precisamente determinar reglas para regular la responsabilidad civil. Luego quizás para decir, bueno, una compañía de seguro, ¿cómo lo podría aprovechar y qué debería hacer quizás para no infringir alguna normativa, pese a que no hay una norma específica para la responsabilidad civil? Primero, para no infringir leyes, la ley protectoria de datos. ¿De datos? Si bien la ley argentina tiene muchísimos problemas, si nosotros nos quejamos quizás de la ley de seguros, la ley de protección de datos realmente necesita un refresh, sino una modificación total para poder abordar la problemática. Y lo cierto es que, bueno, después quizás las compañías donde pueden hacer un uso en la industria, quizás puede ser en la etapa de, no sé, de administración, en la atención al cliente, a través de agentes conversacionales, en la etapa de suscripción de riesgo, en marketing quizás, y bueno, en siniestro desde liquidación, desde gestión de documental, quizás desarrollar pólizas en un lenguaje claro, ¿no? Hablando de pólizas y justamente porque acabo de recibir el mensaje del querido amigo Marito Ruiz desde Santiago del Estero, te pregunta, ¿tu opinión sobre la póliza de seguro hoy, su posible evolución en el formato de smart contract y en blockchain? Y si además, bueno, todo esto de procesos administrativos, detección de fraude o inspección de riesgo, esto lo habías contado, pero sí el tema de blockchain como sistema seguro y transparente en la redacción de contratos. Yo no utilizaría quizás esa tecnología para redactar contratos o pólizas, porque lo cierto es que las distintas plataformas, por ejemplo, la única que aceptaría en definitiva los smart contracts sería la de Ethereum. Bitcoin, por ejemplo, es una plataforma que no los podrías colocar sin ir más lejos. Ethereum sí lo plantea. En Bitcoin se puede hacer, pero
con una salvedad, pero no es algo. Quizás a lo que él se refiere es para la utilización de seguros, como pudiera llegar a ser, no sé, un seguro paramétrico de cancelación de vuelos, que entonces allí sí se podría, digamos, materializar en un smart contract, que quizás, ¿no? Que sería sencillo en los paramétricos. Yo creo que la aplicación de nueva tecnología puede hacer que se desarrolle efectivamente ese boom que viene prometiendo desde hace un montón por el aprovechamiento de datos, ¿no? Que no se tiene o que no se tenía para desarrollar productos y servicios. Yo sí creo que en la póliza para evolucionar, y puede evolucionar quizás, pero eso también debería venir acompañado, ¿no? con una política de la normativa de la Superintendencia de Seguro de la Nación respecto de hacer terminología clara, porque en realidad el asegurado va a tener exactamente el mismo problema. Si ya no comprende pólizas tal cual como hoy están estipuladas, imagínense hacerle entender cómo funciona un smart contract o los términos y condiciones en un smart contract, sin ir más lejos. Porque otro de los problemas que tienen los smart contracts es que una vez que se dio el evento con el cual, porque el smart contract funciona algo así como, si se da este supuesto, necesariamente tenemos esta consecuencia. Se da la consecuencia, queda cristalizado el contrato. Y ya sobre eso no puedo volver más. Si sucedió algo en el medio, por ejemplo, una teoría de imprevisión, tendríamos un problema allí, porque ya está cristalizado. Entonces, no es tan sencillo, se podría utilizar para determinadas cosas. Yo creo que sí deberíamos ir a una póliza buscando el lenguaje claro, y creo que ahí sí nos puede ayudar más la inteligencia artificial. Antes del cierre te comparto un saludo de nuestra común amiga Fabiana Compiani, que Muchas dice gracias, genia Fabi. Celes. Y te hago la última muy cortita. Alguien me preguntaba, estoy leyendo en algunos lados, se habla de IA generativa. ¿Es una cosa distinta? ¿Es lo mismo con otro nombre? ¿Cuál sería la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa? Bueno, eso tiene también que ver con la definición de inteligencia artificial, que es la imitación quizás de lo más parecido a un comportamiento humano, a un pensamiento humano, tomando datos e interactuando con el entorno, luego para predecir patrones y luego dar un resultado. Generalmente, o sea, la inteligencia artificial lo que hace es toma datos, de esos datos, predice patrones en base a ese pasado y me plantea un resultado. Netflix, cuando nos aconseja la próxima película a consumir, analizó nuestras vistas anteriores para darnos este resultado nuevo. ¿Cuál es la diferencia con la inteligencia artificial generativa? Que la inteligencia artificial generativa toma datos para crear algo totalmente nuevo. El resultado es algo nuevo y es producto de la inteligencia artificial, lo cual eso genera muchísimas incógnitas respecto de la propiedad intelectual, porque no es un hombre. Nuestra ley de propiedad intelectual se refiere a que quien crea algo es capaz de crear algo, es necesariamente una persona física, eventualmente alguien, o sea, o en la cabeza de una persona. Una inteligencia artificial no podría en esos términos, y la mayoría de las veces cuando se ha planteado esto se dice el propietario no puede ser la inteligencia artificial sino un ser humano. Celeste, la verdad que un gusto y un enorme orgullo de haberte tenido acá. Felices de que te hayamos hecho debutar en radio y gracias, seguramente vamos a volver a tenerte próximamente. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación.